Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 23 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto en MuseScore. Quizás esto de expandir y reducir no os diga nada, de hecho para mí realmente es una mala traducción del inglés donde realmente es explode e implode, y es que si lo traducimos literalmente debería ser algo así como explosionar e implosionar, pero supongo que al que tradujo la aplicación al español no le gustó demasiado esto de explosionar e implosionar y lo prefiero dejar como expandir y reducir. Pero de una forma o de otra lo principal es que sepamos para qué sirve. La parte de expandir lo que nos permite es que si en un pentagrama tenemos por ejemplo varias voces o varios acordes, a la hora de expandirlo nos dejará cada nota en uno de los pentagramas inferiores, de forma que si por ejemplo tenemos un acorde de do mayor con las notas do, mi y sol, pues si damos a expandir lo que hará será que el sol se nos mantenga en el pentagrama superior, mientras que el mi pasará al siguiente y el do grave pasará al último pentagrama. Es decir, nos separa el acorde en varios pentagramas. Igualmente, si tuviésemos varias voces, cada voz nos la colocaría en uno. Y como podéis imaginar, la parte de reducir hace exactamente lo contrario. Si tenemos varios pentagramas, lo que hará es que nos lo reducirá todo a un único pentagrama y nos lo separará por voces. Pero como siempre, la mejor forma de verlo es con ejemplos, así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Bien, pues como veis aquí me he creado una partitura muy sencillita con 3 pentagramas. Los he creado los 3 en clave de sol para que sea más sencillo, pero obviamente podéis utilizar la combinación que queráis, los instrumentos que queráis, etc. Y vamos a ver 3 ejemplos diferentes. En el primer pentagrama, en el primer compás, el que sería por así decirlo el principal, me voy a crear simplemente 4 notas simples. 4 sol, por ejemplo. En el segundo compás me voy a crear 4 acordes. Por ejemplo, como he dicho antes, pues un acorde de do mayor. Luego voy a crearme un acorde de, pues, por ejemplo, re mayor. Aquí mi mayor. Y aquí fa mayor. Y por último, en el tercer compás me voy a crear un par de líneas melódicas con 2 voces. En la primera voz, por ejemplo, voy a meter 4 sol agudo. Cambio a la voz número 2 y aquí por ejemplo voy a meter 2 soles blanca. Y venga, y una tercera voz. Y en la tercera voz voy a poner por ejemplo una redonda en do. ¿Vale? Y de esa forma tenemos un poquito variado. En la primera, como he dicho, notas simples, en la segunda acordes y en la tercera diferentes voces. El cuarto compás de hecho le puedo eliminar porque no lo voy a utilizar para nada. Ahora lo que quiero que veamos son estas opciones que aparecen en el menú de herramientas, expandir y reducir. Si me voy al primer compás y lo selecciono completo con la tecla mayús y ahora me voy a herramientas, expandir, vemos que lo que hace simplemente, como solo hay una línea melódica con notas simples, simplemente me lo expande y me deja exactamente las mismas notas que en el primer pentagrama. Si ahora me voy al segundo y repito la misma operativa donde aquí aparecen acordes y me voy a herramientas, expandir, vemos que lo que ha hecho es que nos ha partido el acorde y nos ha mandado cada una de las notas a los pentagramas inferiores, de forma que en el pentagrama de abajo del todo nos ha dejado las notas más graves, en el pentagrama intermedio las notas intermedias y en el pentagrama superior las notas más agudas. Por último, si lo hacemos en el último compás donde tenemos varias líneas melódicas y damos a herramientas, expandir, como veis nos ha hecho algo similar, dejándonos la voz 1 en el primer pentagrama, la voz 2 en el segundo pentagrama y la voz 3 en el tercer pentagrama. Voy a deshacer todo esto para dejar cada pentagrama como estaba, pero cuidado, como tenemos 3 modalidades diferentes, no podemos hacerlo todo a la vez. Es decir, si yo aquí hago control A para seleccionar todo y doy a herramientas, expandir, lo que tiene preferencia es el uso de voces. Y como en este caso el único compás que tiene voces es el último, solo nos lo separa por voces. En el caso de que no tuviésemos voces, es decir, el primero con el segundo, sí podríamos hacerlo de un solo paso. Si no vamos a herramientas, expandir, aquí como vemos ahora sí nos lo hace. Pero en cuanto entra en juego el concepto de voces, directamente solo nos separará la partitura, es decir, solo la expandirá a nivel de voces. Nos ignorará aquellos compases que solo tengan una voz, ya que lo que él dará por hecho es que en el primer pentagrama se debe quedar todo aquello de la voz 1, que es justamente lo que nos ha hecho. En el pentagrama 2 todo aquello de la voz 2 y en el pentagrama 3 todo aquello de la voz 3. Como estos dos compases solo tenían
notas en la voz 1 no nos ha hecho nada. Para el concepto de reducir, como decía, nos hace la inversa, es decir, cuando tenemos varios pentagramas nos lo une todo en el mismo. Voy a empezar por el tercer compás, que es el más sencillo. Si recordáis, aquí teníamos antes la voz 1, voz 2 y voz 3, y en cuanto lo hemos separado nos ha dejado todas las notas en la voz 1, pero de diferentes pentagramas. Si ahora esto lo seleccionamos todo y damos a herramientas, reducir, lo que vemos es que nos ha hecho lo mismo de antes, es decir, nos ha dejado las notas que ya estaban en la voz 1, las notas del segundo pentagrama vemos que están en verde, es decir, voz 2, y la redonda vemos que nos la ha dejado en la voz 3. Sin embargo, vamos a ver que esto funciona diferente en estos compases. Vamos a comenzar, por ejemplo, por el de los acordes. ¿Y ahora qué pasaría? Pues básicamente que cuando hagamos lo mismo, estas primeras notas nos la va a dejar en la voz 1, estas segundas en la voz 2 y estas terceras en la voz 3. Si nos vamos a herramientas, reducir, como vemos, esto ha quedado un poco raro, ya que realmente lo que nosotros queríamos era que nos dejase el acorde completo, y lo que nos ha hecho es que nos ha dejado, como decía, cada una de las notas en una voz diferente. Sin embargo, tiene fácil solución. Si repetimos ahora la reducción, es decir, volvemos a irnos a herramientas, reducir, vemos que ahora automáticamente nos lo ha reducido todo a una única voz y nos ha dejado los acordes como deberían ser. Es decir, en estos casos hay que hacer la operativa dos veces. En ese tercer caso, la verdad es que no tiene mucho sentido porque es siempre la misma nota, pero para que veáis cómo funciona igual, si vamos a herramientas, reducir, vemos que nos ha ocurrido lo mismo que en el caso anterior, es decir, nos ha dejado tres veces la misma nota en tres voces diferentes, lo cual no tiene mucho sentido, pero si repetimos y volvemos a herramientas, reducir, automáticamente vemos cómo nos ha dejado todo como lo teníamos al principio. El primer caso obviamente no tiene mucho sentido, pero el segundo y el tercero deberéis ver en función de la partitura que tengáis y de si queréis expandir o reducir, si lo debéis hacer mediante voces o mediante acordes. Todo dependerá del tipo de obra que tengáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es una funcionalidad que quizás no uséis mucho, pero que puede venir muy bien, por ejemplo, cuando tenemos una línea de piano con varias voces y queremos separarla, por ejemplo, para un cuarteto de metales, se me ocurre. Pues tú puedes llegar y, utilizando esta funcionalidad, tener esa línea melódica convertida en varias voces, de forma que luego la parte más grave se lo des al instrumento más grave y así sucesivamente. De todas formas, si todavía surge alguna duda con este tema, sabes que podéis dejármelo en los comentarios de YouTube, o bien escribirme al email o dejarme un comentario en las redes sociales. Sabéis que os responderé en cuanto tenga un poco de tiempo. Y si os gustan estos vídeos en los que, como veis, cada vez estamos viendo funcionalidades más avanzadas, simplemente tenéis que suscribiros, activar la campanita y así YouTube os irá avisando cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Y lo dejamos hoy por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que estéis aprendiendo. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. Hasta pronto.